Buenos días, soy Gustavo Aulesti, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Este video está realizado para la materia de macroeconomía y está dirigido a todo el público en general. Hoy les voy a hablar sobre el tipo de inversión y gasto público en Estados Unidos, de Norteamérica. No es un secreto para nadie que la economía de Estados Unidos es un líder mundial. Es el mayor productor industrial del mundo. Tiene como principales socios comerciales a Canadá, China y México, grandes países en cuanto a consumo. Su PIB per cápita de Estados Unidos es el séptimo más grande a nivel mundial. Además, en el mercado económico en Estados Unidos, en cuanto a consumidores, es el más grande del mundo. Son muchas las razones por las situaciones económicas de Estados Unidos. Ha logrado alcanzar niveles tan altos, superando incluso a la Unión Europea. Muchas otras naciones han intentado imitar sus prácticas financieras y alcanzar sus niveles de riqueza. Desean conseguir para sus pobladores lo que se conoce como el sueño americano. Sistema económico de Estados Unidos. Lo primero que se debe entender para entender cómo funciona el mercado económico en Estados Unidos es que el sistema económico le ha permitido desarrollar como una potencia mundial. La situación económica de Estados Unidos se caracteriza por ser capitalista, de tipo mixta. Esto quiere decir que el mercado económico en Estados Unidos tiene una porción pequeña de inversión por parte de los entes gubernamentales, quienes ejercen un control limitado sobre las empresas privadas. Aún así podemos aseverar que éstas trabajan en un libre mercado. Debido a este modelo se ha mantenido estable la tasa de crecimiento global del PIB del mercado económico en Estados Unidos. Los niveles de desempleo son moderados y los niveles de inversión de capital tienden a ser altos. El capitalismo mixto presenta muchas ventajas para un país tanto en lo político como en la situación comercial. Al permitir el libre mercado, otorga la opción a las empresas de ser sumamente competitivas entre ellas, lo que significa pocas limitaciones para desarrollarse. Ventajas del mercado económico de Estados Unidos. La mayor ventaja que muchos empresarios ven en la situación económica de Estados Unidos es que los precios no son estables por el Estado y pueden variar según sea conveniente para cada empresa. Es un país que se destaca en el mercado global por su prosperidad y crecimiento acelerado. A lo largo de los años, sus políticas económicas protegen a los empresarios, buscando que puedan desarrollar plenamente todo tipo de actividades. Innovación en el mercado económico. El libre mercado puede predominar en Estados Unidos. Ha permitido que el país resalte sobre los demás en cuanto a la innovación de productos y servicios. Es un sistema que se establece en una relación estrecha entre el mundo académico y el mundo empresarial. Por medio de esta relación se promueven las inversiones científicas, que derivan en grandes productos, los cuales se colocan en el mercado, por ejemplo, aparatos electrónicos, medicinas, maquinarias, entre otros. Se puede resumir en que hay una gran libertad para innovar, gracias al mercado que brinda los espacios para que las empresas tengan las opciones necesarias en cuanto a las actividades económicas rentables. Número en servicios al consumidor. Es el país número 1 en cuanto a servicios al consumidor. Las principales actividades económicas de Estados Unidos se enfocan en la rama del consumidor. El mercado lo defienden los compradores, es decir, en este tipo de economías son los clientes los que tienen la última palabra sobre qué producto triunfa y cuáles fracasan. La gran importancia que las empresas dan a sus clientes forma parte de los pilares fundamentales que influyen en el posicionamiento de una marca en el mercado. De igual modo, todo sucede con los precios finales de los bienes y servicios. Son los consumidores quienes determinan cuál será el costo. La empresa no puede establecer un monto muy elevado que los clientes no aprueben, tampoco uno muy bajo donde las ganancias sea poca o nula. La libre competencia. En el mercado económico en Estados Unidos existe una competencia muy alta y muchas veces agresiva. Las empresas buscan poner a la venta productos bajos de precio para atraer a los compradores con ofertas sumamente llamativas. No hay regla alguna que imponga cuál debe ser el precio mínimo o máximo de los productos.
Las compañías tienen plena libertad para establecer los precios, considerando al consumidor. Desventajas del mercado de Estados Unidos. Estados Unidos es una potencia mundial indiscutible. Desde el año 1890 representa una de las economías mundiales más grandes e importantes. Dentro de sus cifras más destacadas se puede señalar que su producción manufacturera es del 20% del mundo. De las 500 empresas más grandes que hacen vida en el planeta, 133 son de origen norteamericano. Son muchos los datos a favor del sistema de mercado libre. Debido a toda esta información favorable, es difícil ver o tomar en cuenta desventajas. Sin embargo, existen y son altamente importantes, no solo en el plano económico, también en el social. Muchas personas ven en Estados Unidos el sueño americano, la oportunidad de vivir plenamente y hacer crecer sus negocios. Dicha idea no es falsa, pero tampoco llega a ser del todo cierta. Es un sistema que es espacio a grandes desigualdades sociales y económicas. Defensa de los monopolios. Las pequeñas empresas en muchos casos no tienen oportunidad de mercado frente a las grandes corporaciones que poseen el monopolio. No existen instituciones que puedan defender a las nuevas compañías, ya que el libre mercado promueve prácticas de sobrevivencias violentas, por las que todos se deben regir. Además, en ocasiones los monopolios proporcionan un aumento a los precios al consumidor, ya que por ser una cantidad muy pequeña de empresas las que controlan ciertos productos, las personas se ven obligadas a comprar a estas si quieren disponer de los servicios o del bien, sin importar el precio que deban pagar. Apropiación de algunos servicios básicos. La situación económica de Estados Unidos y las políticas de distintos gobiernos nos han permitido que los sectores estratégicos o básicos como el de la salud, o en su mayoría pertenezcan al sector privado. En gran parte de esto representa un beneficio, ya que las investigaciones pertinentes no dependen del financiamiento del Estado, quien muchas veces no destina los recursos necesarios para su desarrollo pleno. Los precios en el mercado de los servicios relacionados con la salud son muy costosos. La mayoría de las personas no pueden acceder a los tratamientos. Además, los especialistas del área prefieren trabajar para empresas privadas que ofrecen salarios mucho más altos y les permite desarrollarse por medio de las investigaciones antes mencionadas, lo que deja a pocas personas interesadas en presentar sus servicios a las instituciones públicas, donde todos pueden acceder. Repartición no equitativa de los recursos. Hay una gran cantidad de estudios que señalan el mercado económico de Estados Unidos como un sistema donde los recursos no son distribuidos de forma equitativa. Es decir, que las empresas, tanto estatales como privadas, tienen la opción de acceder a los recursos productivos y hacerlos llegar a la mayor parte de la población, pero no lo hacen. El mercado no ofrece posibilidad a los consumidores menos favorecibles. Solo el 1% de las personas en Estados Unidos tiene a su haber la mitad de las inversiones de mercado del país. Así, el 50% de los norteamericanos ubicados en el estrato social más bajo poseen nada más que el 0,5% de las inversiones, bonos o fondos en común del país. Estos datos reflejan que la mayor de las personas no participan activamente en el mercado de inversión, lo que se traduce en predominio de la sobrevivencia sobre la capacidad de inversión y por tanto en crecimiento económico. Es un sistema que beneficia a una minoría que puede lucrarse de todos los recursos e invertir en ellos. Un sistema libre pero no equitativo. Las ventajas y desventajas del capitalismo mixto que proclama el mercado económico en Estados Unidos y que significa que para ellos una defensa clara al libre comercio le convierte en un país netamente empresarial. Sus políticas comerciales y de mercado defienden los intereses del sector privado, que impulsan a la nación económica como uno de los mercados más favorables, al que muchos empresarios aspiran llegar. Gracias a las empresas privadas que en su mayoría funcionan como distribuidores de los recursos, se pone en mayor empeño en el funcionamiento eficiente del sistema. Con ello, pretende generar la mayor cantidad de beneficios
económicos, ya que ha invertido un capital que desea recuperar. El mercado económico de Estados Unidos brinda una gran cantidad de oportunidades para las compañías. Alcanzar un lugar significa un logro enorme para las sociedades. Siempre hay un nicho en el que incursionar. Los consumidores están dispuestos a recibir y acoger ideas novedosas. En este espacio comercial los clientes buscan la inmediatez. La rapidez para adquirir los bienes y servicios que necesitan es fundamental. Por ello, las compras por Internet y las aplicaciones destinadas a un servicio específico se posicionan como las destacadas del mercado. Es así esta característica donde apuntan las sociedades corporativas en el mercado actual. El mercado económico de Estados Unidos logra que los consumidores tengan amplias opciones de compra, además de disponer de una gran libertad y protección, sin dejar de lado el lugar que le corresponde a los clientes, como jueces finales de los productos y servicios. Se podría decir que la situación económica de Estados Unidos se destaca por libertad, no solo de las empresas, sino también de los consumidores. El gasto público de Estados Unidos. El gasto público de Estados Unidos en el 2020 creció en 1.467.915,6 millones, en un 21.47%, hasta un total de 8.304.424,3 millones de euros. Esta cifra supone que el gasto público en el 2020 alcanzó el 45,3% del PIB. En su subida de 9,49 puntos respecto al 2019, en el que el gasto público fue del 35,85% del PIB, la posición de Estados Unidos frente al resto del mundo en el 2020 en cuanto al gasto se refiere se ha mantenido sin cambios, con lo que está en el primer puesto en la lista al ser que más gasta. El porcentaje del PIB que el gasto supone ha mejorado Estados Unidos, por lo que encuentra en el puesto 46 de 192 países del ranking de gasto público respecto al PIB, ordenado de menos a más gastos. En el 2021 el gasto público per cápita de Estados Unidos fue de 25.071 euros por habitante. En el 2020 fue de 20,808 euros. Luego se ha producido un incremento del gasto público por habitante de 4.263 euros. Si miramos 10 años atrás, vemos que entonces el gasto público por persona era de 14.605 euros. En la actualidad, según su gasto público per cápita, Estados Unidos se encuentra en el puesto 6 de los 192 publicados. Además, debe ser cuánto gasta un país. Es importante saber en qué lo gasta. En caso de Estados Unidos, según los últimos datos publicados, dedicó a educación el 13,4% de su gasto público, a sanidad el 22,55% y a defensa el 7,93%. Estamos hablando de que Estados Unidos es uno de los países que menos registra inversión en gasto público, ya que los sueldos del gasto público, como en otros países de América, es menor, ya que sus sueldos no son tan elevados como en otros países. Por eso tiene una buena distribución de sus recursos. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.